Seguimos con este tema que tenemos de la gracia divina de Dios, ¿verdad? Que es un tema precioso, es un tema que muchas veces lo malentendemos, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, dice así: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Luego dice el 45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Eso implica mucho, ¿verdad? La misericordia de Dios, esa misericordia que está muy por encima de todo lo que nosotros pudiéramos llamar algo bueno en nosotros, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento. Tal vez al desarrollar el tema lo vamos a saber por qué, ¿verdad? Pero siendo de que Dios, sus características son santidad, justicia, rectitud, verdad, misericordia, bondad y amor. Esas son precisamente las características de nuestro Señor, que sobrepasa el entendimiento del hombre, ¿verdad? Y por eso muchas veces lo malentendemos, esa gracia divina de Dios, ¿verdad? Pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dice aquí una partitura bíblica, dice que le regala, ¿verdad?, el reinado a Salomón, a aquel hombre que tuvo 700 mujeres, ¿verdad? Y muchas concubinas. Es precisamente, ¿verdad?, algo que no podemos entender, cómo Dios le dio tanta sabiduría, ¿verdad? Le dio mucha inteligencia y sobre todo que le dio el reinado, ¿verdad? Pero ¿dónde estriba este malentendido de nosotros? Tal vez en el caso, ¿verdad?, de que Salomón es hijo eh, del adulterio, ¿verdad?, de David con Betsabé, ¿verdad? Aquella esposa de Urías, ¿verdad?, a quien David mandó a asesinar, más bien, ¿verdad?, porque lo mandó delante de su ejército. ¿Por qué David no estuvo ahí enfrente, verdad, ese día? Hay mucha polémica en cuanto a eso, ¿verdad? Pero el tema es de que cómo Dios le da el reinado, ¿verdad? Le da sabiduría, ¿verdad? Y le da mucha riqueza a Salomón, siendo de que no estuvo a la altura, ¿verdad? Aún ni David, ¿verdad?, que fue rey conforme a su corazón. Bien, eso es uno de los eslabones de este tema, ¿verdad? Cómo Dios le dio tantos bienes a Salomón. Pero también, ¿verdad? Escoge a un pueblo entre tantos pueblos, ¿verdad? Escoge al que estaba de esclavo, ¿verdad? Cómo Dios tiene esa misericordia que posiblemente, ¿verdad?, hubiera podido escoger algunos de las muchas naciones que había en ese entonces, ¿verdad? Pero vino escogiendo a quien estaba esclavizado, ¿verdad? Y eso, pues, eh, leyendo la historia nos damos cuenta que tiene algunas razones importantes, muy céntricas, en cuanto a que este pueblo haya recibido esa gracia divina de Dios de haber sido escogido entre tantas naciones, ¿verdad? Hacerlo su hijo, su pueblo escogido, ¿verdad? Y cómo es que aún siendo su hijo, es ese pueblo, esa nación, su pueblo escogido, ¿verdad? Cómo permite Dios que
haya sido llevado de esclavos a Babilonia, a Siria y luego Roma, ¿verdad? Cuando vino Jesús, estaban subyugados ese pueblo de Israel por mismo Roma, ¿verdad? Eh, por eso precisamente llamamos el tema, ¿verdad? La gracia malentendida de Dios, ¿verdad? Bueno, también le da poder a uno de los hijos del hijo, ¿verdad? De Abraham, a Isaac, ¿verdad? Isaac era padre de estos dos gemelos, ¿verdad? Como es Esaú y Jacob. Pero digamos que Esaú, ¿verdad? Es el primogénito. ¿Cómo es que se cambiaron los papeles, ¿verdad? Y le da la primogenitura a Jacob, ¿verdad? Decimos aquí que él se la robó, ¿verdad? Pero la cosa es que venían enlazados entre sí, ¿verdad? Peleando desde el vientre de su madre, ¿verdad? Pero al final nace primero Esaú, pero Dios le cambia todo el centro, ¿verdad? De ese tema y le da bendiciones a Jacob iguales a como se las da a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues al final vemos que esa discordia que tenían los dos gemelos, ¿verdad? Vino dando como resultado, ¿verdad? Que siempre Jacob toma parte en la línea de bendiciones que Dios le da, esa gracia divina, ¿verdad? Derramada para aquel que fue el engañoso, ¿verdad? Aquel que fue el trácala, aquel que fue el disipador, ¿verdad? Y de tal manera que hace tanto daño a su hermano, pero es el que recibe esa bendición. Bueno, vamos con otro punto. Recibe con gozo al que lo abandonó, ¿verdad? Y estamos hablando del hijo pródigo. ¿Cómo es posible, verdad, que aquel que había pedido su herencia y se fue, verdad? Porque esto es precisamente un prototipo, ¿verdad? De Dios con su hijo, ¿verdad? Y es precisamente que el Padre es Dios y el Hijo pues es el Hijo de Dios, pero este Hijo pródigo que significa gastalón, ¿verdad? Que significa disipador de esos bienes, de esa fortuna, ¿verdad? ¿Y cómo es que el que miramos y sentimos que es más serio en el trato con su padre, que se queda con él, que lo soporta, ¿verdad? Soporta el trabajo, soporta todo lo que viniera del padre, ¿verdad? El trabajo lo tuvo que hacer él, pero precisamente como recibe con fiesta, con anillos y todo lo bueno, ¿verdad? Para haciendo fiesta por su venida. Y es que estamos en ese tema, ¿verdad? Que la gracia muchas veces se malentiende, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Pero también, ¿verdad? Lleva a su gloria al mendigo, ¿verdad? Estamos hablando del rico y Lázaro, ¿verdad? Aquel rico que vestía de púrpura, aquel que hacía banquetes con sus amigos, desde luego que es un derrochador de fortunas, ¿verdad? Sin embargo, al que está sufriendo, Dios lo llena de sus bendiciones y eso es el caso, ¿verdad? De que el mendigo recibe el cielo de Dios, recibe toda la atención del Señor, ¿verdad? Y lo llena de esa gloria que Dios tiene para los que le aman, ¿verdad? Entonces, le da riqueza a aquel que tiene más, ¿verdad? Es un historial que está en Mateo, capítulo 13, versículo 21, ¿verdad? Donde dice que al que tiene más,
se le dará más, ¿verdad? Y al que tiene menos, aún lo que tiene se le quitará, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso, ese juego de palabras ahí, ¿verdad? Como que hay una controversia, pero de todas maneras eso es lo que Dios ha puesto como ejemplo de esa gracia divina, ¿verdad? Que el hombre casi no le entiende, pero que siendo Dios, el sabio Dios, ¿verdad? El que no pide consejos a nadie, el que es inteligente, sabio, ¿verdad? Y misericordioso, está haciendo lo que Él quiere. Y eso, hablando de lo que Él quiere, allá en Mateo capítulo 20, ¿verdad? También está esa historia, ¿verdad? De los que fueron a trabajar en la viña. ¿Cómo es que eh, Dios se porta de manera equitativa con todos, ¿verdad? El que llegó primero tempranito al trabajo, como el que llegó al último y les paga todavía un denario a cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Hay muchos que posiblemente no se logra entender por qué, ¿verdad? Pero podemos pensar en aquel eh, que fue crucificado junto con Jesús, ¿verdad? Que al instante de que iba a morir se arrepintió y Dios le dijo, estarás conmigo en mi gloria, ¿verdad? Tendrás esa gloria que tú has buscado, que tú buscas. No lo has buscado, pero la has encontrado últimamente. Y así es como Dios trata, ¿verdad? Con el ser humano muchas veces no le entendemos. Hay algunos buenos que mueren como que si fueran malos y hay malos que mueren como que si fueran buenos. Así es Dios, ¿verdad? Y creo que tenemos una oportunidad a través de eso. Dios lo bendiga y que el próximo tema lo podamos tener juntos. Que el Señor le bendiga mucho.